6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma. La lengua mentirosa. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Según las Sagradas Escrituras, el creador de la mentira es el diablo. La primera mentira del mundo fue dicha por él cuando dijo a Eva que podría comer del fruto prohibido y que no pasaría nada, y que ella tendría la sabiduría de Dios. Mentira. Ellos fueron expulsados del paraíso por desobedecer a Dios. A partir de ese día, él se volvió el padre de la mentira. Pero lo más grave está en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por eso, si usted es una persona que tiene la costumbre de mentir, arrepiéntase, cambie sus actitudes, pues usted está poniendo en riesgo la salvación de su alma. La tercera cosa que Dios abomina es una de las más impresionantes. Juntos, compartiendo este tiempo delante del Señor. Que el Señor nos permite vivir, que el Señor nos permite estar juntos, unidos, y agradeciendo a Dios principalmente por todas las bendiciones que Él nos concede como hijos de Dios, como siervos de Dios. Ustedes también son siervos de Dios. Y agradecemos al Señor este tiempo. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, queremos encomendar esta transmisión. Que tú estés presente, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros. Que ningún espíritu inmundo, Señor, impida la bendición de poder compartir este momento, Señor, de comunión, de hermandad, en que nos reunimos, Señor, en torno a tu palabra. Padre, pedimos tu bendición, atamos todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo espíritu que quiera entorpecer esta transmisión, cerrar los ojos y los oídos a las personas que oyen, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo pueda
cortar toda atadura, toda ligadura que impide que las personas puedan oír tu palabra. Y también por mis hermanos, por la iglesia te pido que ellos sean realmente bendecidos en este tiempo que es breve, pero que sea de bendición para cada uno de nosotros y que tú lo dirijas, Padre, que tú estés en medio de nosotros a cada momento, a cada instante, Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy día veremos otra bienaventuranza, pero antes un saludo a todos mis hermanos, un saludo afectuoso, cariñoso, con todo mi corazón para ustedes. Y sé que se están esforzando por ser fieles al Señor, que se están esforzando por estar unidos a través de la oración, la lectura de la palabra, la comunión con Dios, y a través también de conectarnos, donde estuvieran 2 o 3 conectados en el nombre de Jesús, el Señor va a estar en medio, y el Señor permita a estos redevidentes, es una palabra que inventó por ahí un amigo mío, los redevidentes puedan oír, escuchar la palabra del Señor. Un saludo a todos los que se están integrando. Gracias al Señor por cada uno de ellos y por los que lo harán después por distintas razones, a veces por horario, por ocupaciones, no pueden estar en estos momentos y después se conectan, y también dejen sus saludos cuando se conecten en otro horario para saber que están viendo esto. Un saludo a todos, un abrazo cariñoso. Si se quedan un poquito, ojalá se queden un poquito, porque no serán más de 30 minutos, 35 minutos que estaremos hablando de la palabra del Señor. La palabra siempre viva, eterna, inerrante, perfecta palabra de Dios. Un saludo a Jorge Geraldo, un pastor que siempre nos sintoniza. Me imagino que estará un ratito, en este ratito, que Dios le bendiga. La familia Cofré Rivas, Jaime Espinosa, la hermana Fresia Karina y Carlos Ponce. Un abrazo. También está mi esposa por ahí. Gloria a Dios. Porque yo estoy aquí en el patio. Acá siempre se preocupan por mí por el frío, pero estoy bien arropado. Y mi cel lo tengo aquí en el patio de mi casa. Y para no incomodar a el funcionamiento de la casa ahí dentro, y estar tranquilo, concentrado en la palabra, porque tengo una nieta que es muy inquieta, entonces podemos estar concentrados en la palabra. Y vamos a ir a la palabra de hoy día. La palabra de hoy día es la tecnología. Aquí tengo que ver mucho en el monitor, acá, allá. Me disculpan esos lapsus. Hoy día veremos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la palabra que tenemos para hoy día. Como estamos estudiando el Sermón del Monte, estamos estudiando las bienaventuranzas, estamos viendo
que nos corresponde, el problema que vamos, ojalá nunca lo tengamos, oh Señor me oiga, pero a veces sucede, y cuando sucede debemos estar preparados para esta contingencia que muchas veces azota a todos los hijos de Dios, no solamente a los pastores o a los ministros, sino a todos los hijos de Dios, porque es una palabra que está entregada a todos los hijos de Dios. Pero queremos que el Señor nos guarde, nos libre de esto en lo posible y que podamos cuidarnos nosotros también del engaño y de la mentira de Satanás. El Señor en su oración dijo: no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que el Señor nos guarde del mal, nos guarde de todo aquello que ataca o quiere atacar nuestras vidas, y nosotros debemos estar cubiertos, preparados, siempre obedeciendo a la palabra, para así no provocarnos nosotros mismos los problemas y no buscarnos nosotros mismos los problemas. Recordemos que el enemigo busca nuestras debilidades y cuando encuentra alguna siempre quiere sacarle provecho. Pero nosotros debemos escondernos en Cristo para que Cristo nos cubra, nos proteja de todo esto. Entonces, la palabra nos dice que somos bendecidos, que somos felices, que debemos ser, estar contentos cuando por causa de Él, por causa del Señor, no por causa nuestra, no por causa de nuestros errores, no por causa de algún pecado nuestro, de algún error nuestro, de alguna falta de sabiduría nuestra, sino por causa del Señor. El Señor entrega esta bienaventuranza para aquellos que por causa del Señor somos perseguidos o digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Y dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Bueno, el Señor nos habla que debemos tener gozo. Lo que más nos cuesta a veces es tener gozo. Nos cuesta gozarnos, nos cuesta ser sufridos de la tribulación y gozarnos delante del Señor cuando Él nos permite que vivamos alguna prueba, alguna dificultad, nos permite que seamos como Pedro. El Señor le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. El enemigo anda buscando el defecto, anda buscando donde nosotros podamos tener alguna ocasión para que el enemigo pueda dañar nuestras vidas y pueda provocar alguna dificultad para entorpecer la obra del Señor, para entorpecer la iglesia en su funcionamiento. Por eso tenemos aquí algunos versículos que vamos a seguir viendo. La ley de Dios en el Antiguo Testamento nos habla que una de las leyes, uno de los mandamientos del Señor es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sabe que muchos de los pecados que están mencionados ahí en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, tienen que ver con la lengua, tienen que ver con lo que decimos, tienen que ver con la forma que nosotros estamos comunicando lo que estamos diciendo a los demás a través de nuestros labios. Y este es un mandamiento que el Señor nos dio a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, porque
La ley moral de Dios es para toda la humanidad, no la ley ceremonial, que es otra. Hay más de 320 leyes, como veíamos con Patricio en su exposición del día miércoles. Hay más de 320 leyes que tienen que ver con el pueblo de Israel. Pero los 10 mandamientos, la ley moral que está en los 10 mandamientos, es para toda la humanidad. Por eso no debemos hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Y la palabra nos dice también que hay 6 cosas que aborrece Jehová, y dentro de esas 6 cosas están cosas referidas a lo que hacemos con nuestra lengua, con nuestro lenguaje. Dice, 6 cosas aborrece a Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, y ahí tenemos la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Ahí tenemos la lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. Qué tremendo, qué complicado es, porque Dios aborrece esto, y cuando dice que Dios aborrece esto, es porque hay una sanción de parte de Dios. Hay un poner a Dios como enemigo personal. Imagínese si usted tiene un enemigo pequeño, probablemente usted ni se preocupe, pero si tiene un enemigo con poder, que tiene poder, por ejemplo, en su trabajo, que su enemigo sea el dueño de la empresa, ahí sí que está complicado usted. Pero imagínese tener como enemigo a Dios, porque Dios lo declara expresamente que Él aborrece esto. Aborrece la lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de esto, nos libre de pecar contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, a través de lo que decimos por nuestra boca, por nuestra lengua. Sigamos viendo otros versículos. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y muchos usan para conspirar, para hacernos caer, usan su lengua. Mienten, engañan para hacer caer al justo, para hacer caer a aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Por cierto, inspirados por el infierno mismo, por Satanás mismo, por envidia, por odio. Hay unos que nos odian simplemente porque somos cristianos, porque somos evangélicos. Y algunos que nos odian porque nos va bien, porque tenemos un hogar hermoso, porque tenemos una familia hermosa, o porque en el trabajo somos buenos trabajadores, porque damos lo mejor de nosotros y lo hacemos con limpia conciencia. Es muy complicado, y la palabra nos dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Que el Señor nos libre, aleluya, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja de estos demonios que toman a las personas a veces para hablar cosas malas contra los hijos de Dios. Y también la palabra ahí en 1 Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Y ahí ese mandamiento no es solamente para las mujeres, sino para los varones. Que seamos honestos,
no calumniadores, sobrios y fieles en todos. Quizá siempre atribuimos a las mujeres que son buenas para, especialmente las que no conocen al Señor, pero también los hombres. En esto a veces no hay diferencia. Por eso nosotros debemos tener cuidado delante del Señor, de las cosas que hablamos, de las cosas que decimos. ¿Cuántos hay que no están verdaderamente guardando su lengua de hablar mal contra otras personas, especialmente cuando son mentiras? Y vamos a ver algunos mandamientos y la forma de enfrentar estas cosas que nos enseña el Señor. Los hombres de los últimos tiempos, ¿cómo serán? Serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y eso lo estamos viendo. Y ahí tiene calumniadores que no temen hablar de su prójimo mal, aún sabiendo que es mentira, aún sabiendo que no es verdad. Y ahí nuevamente el apóstol Pedro les da este mandamiento, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces siempre una buena conciencia implica que estamos con una mente limpia, con una mente sin maldad, sin malicia, sin oscuridad, sin tinieblas. Y después dice el apóstol Pablo, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que no hay que, como se dice en buen chileno, agarrar papa al tiro con una mentira, no creer la mentira, no ser tan ingenuos, sino tiene que ser por boca de 2 o 3 testigos. Así lo habla el apóstol. Y esto lo toman de Deuteronomio 19:15, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y el apóstol Pablo valida esto y Jesús también lo valida. Y lo vamos a ver, y después voy a explicarlo un poco más, pero vamos a ir a este otro versículo. Por tanto, y ahí está hablando Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que por boca o en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, ahí tenemos la enseñanza bíblica con respecto a la lengua y con respecto a la lengua en la iglesia. Hay personas que un hermano comete un pecado e inmediatamente lo vio una sola persona e inmediatamente lo publican, siendo que la palabra nos enseña que nosotros debemos conversar primero con el que ha pecado y reprenderle
amorosamente, reprenderle en el amor de Dios, exhortarle para que él se arrepienta, y si él se arrepiente el pecado queda ahí, no se publica. Pero si el hermano no oye la exhortación, el Señor Jesús mismo dice que tome a otro hermano o 3 testigos, 2 o 3, sería el que va con el acompañado y otro más, y van y hablan con el hermano. Si el hermano no quisiera arrepentirse, entonces ahí solamente lo podrá decir a la iglesia. Pero el principio es no solamente por el testimonio de uno solo, tienen que haber 2 testigos, 2 o 3 testigos. Uno solo no se puede levantar acusación contra un anciano, contra un pastor, contra un siervo de Dios, contra un hermano. Un solo testimonio, aunque sea verdadero, no se tomará en cuenta, porque probablemente si alguien tiene la mala costumbre, van a haber después los 2 o 3 testigos, pero si alguien cayó en un pecado circunstancial, que no es su forma de vivir, sino que cometió en el momento, no lo volverá a hacer y tendrá arrepentimiento de ello. Y ahora quiero hablarles aquí con dibujitos. Aquí tengo una pizarrita, a ver si la ven. Voy a tratar de ponerla un poco de lado. Ese círculo podemos decir que es la honra de un hermano. Es el honor de un hermano. Y una persona, vamos a poner un puntito ahí, una persona lo acusa, y si esa acusación es falsa, le echa a perder todo su testimonio. Algo que él ha cuidado, algo que él es su vida cuando él tiene un testimonio, un buen testimonio. Ese puntito le echa a perder todo su testimonio cuando no se aplica el principio de la palabra de 2 o 3 testigos. Entonces, si ponemos el mismo círculo, ahí lo tenemos, el mismo círculo, y hay 1, 2 y 3, solamente ahí se considerará la acusación, pero antes viene el proceso de llamar al arrepentimiento. Y no solamente después 2 o 3 testigos, y si no se arrepiente, a la iglesia. Entonces eso es el método que nosotros, o la forma que nosotros debemos seguir según la palabra del Señor. Yo escuché una vez un testimonio que hay un animalito que se llama el armadillo. No sé si será verdad o no, pero lo escuché. Dice que al armadillo lo atrapaban cuando le ensuciaban su pelaje. En la madriguera ponían así un asunto para que él se ensuciara, y al ver ensuciado su pelaje, empezaba a limpiarse su pelaje, y cuando se limpiaba su pelaje, en ese momento el animalito se olvidaba de todos los resguardos y lo atrapaban. A veces nosotros preferimos a veces morir que ensucien nuestro testimonio, cuando nosotros hemos cuidado nuestra vida, nuestro testimonio. Y quizás en algún tiempo fuimos pecadores o pecamos en nuestra juventud por ser inexpertos, por ser faltos de sabiduría. Pero llega un tiempo que la persona madura, crece y va edificando un testimonio, va edificando una vida lejos del pecado. Entonces alguien puede ensuciar su testimonio, solamente una sola persona, por mentira. Y es por eso que la palabra dice que por boca de 2 o 3 testigos.
Y tampoco es el fin en ese momento de castigarlo en ese momento, sino que tiene que venir una conversación interna en secreto. Y con esto de las deudas, a veces las deudas son complicadas, un hermano incurre en deuda y no puede pagar, y no puede pagar, y va a la persona y le dice, voy a publicarlo en redes sociales, que eres un ladrón, que eres... Si el hermano no puede pagar, ¿cómo le va a pagar? Entonces el hermano tiene que humillarse, pedirle perdón y decirle que le va a cancelar cuando pueda. Yo recuerdo que cuando era joven, y esto lo voy a avergonzarme a mí mismo, porque a veces vivimos experiencias. Yo viví un periodo económico muy malo, muy malo. Emprendí una empresa, una imprenta, y la imprenta luché, no tenía capital, no tenía nada, tenía harta fe. Y me asocié con alguien, no voy a decir quién. Pero era un dinero muy pequeño que habíamos puesto en la sociedad. Y la imprenta quebró. Entonces yo, al quebrar la imprenta, todos los socios también quebran. Entonces llegó la esposa de esa persona a gritarme afuera de mi casa y hablarme y me trató muy mal, pero yo no podía pagarle. Y tampoco, si era una sociedad y quiebra la sociedad, yo perdí mucha plata también. Entonces, el esposo de esta persona es una persona que me ama íntimamente, y él le decía que se calmara. Y después él habló conmigo y él era el que era mi socio, y él me dijo que me perdonaba la deuda, no era mucha plata, era como decir 100.000 pesos, algo así, 150.000 pesos. Y esta persona me perdonó la deuda, yo nunca pude pagarle, y bueno, sufrí por eso. Porque uno es cristiano, uno anda predicando el Evangelio y no desea que haya nada que enturbie nuestro testimonio hacia los demás. Bueno, esta persona es un sobrino que me ama mucho, y quien hizo y usó de misericordia conmigo. Y Dios le ha bendecido a él por ser misericordioso. Pero esto fue hace 30 años, 20, 30 años atrás, hermano, cuando yo no tenía nada. Hoy día tampoco soy rico, vivo con lo justo. Pero hermanos, a veces vivimos problemas. Somos muy fáciles de publicar el pecado de otra persona, pero el pecado nuestro nos quedamos calladitos. ¿Ah? Había un hermano que sacó las ropas sucias de un hermano amado en redes sociales. Y yo le puse el principio de la palabra. Pero hay personas que no entienden los principios de la palabra. El Señor nos enseñó a que nosotros debemos solucionar los problemas en privado. Y si no hay arrepentimiento, no hay una conversión, un cambio de actitud, por último, si alguien se humilla, pide perdón, y si no fue algo público, eso tiene que quedar ahí. Si fue algo público, hay que también pedir un perdón a aquellos que públicamente recibieron la ofensa. Pero dejémoslo ahí, hermano, porque la palabra nos enseña que si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, ¿qué queda para nosotros? ¿El Señor nos va a perdonar un día? Por eso que es importante que tengamos conciencia que a veces podemos usar la verdad, entre comillas, la podemos usar como algo que no corresponde. Porque nosotros no podemos usar una verdad como arma para destruir a otra persona, para hacerlo
Nada. Porque ¿quién llegó bien a la iglesia? ¿Quién llegó con todas sus cosas bien a la iglesia? No venía detrás un mundo de problemas, de dificultades, de pecados que tuvimos antes de conocer al Señor. Y el Señor nos perdonó todo eso. Y meditando sobre esta palabra, dice que el Señor perdona y olvida nuestros pecados. Y yo sé que Dios tiene buena memoria. Dios no olvida los pecados, sino que Él no actúa, el decir olvidar, es decir, que Él no actúa conforme hemos pecado para definir el futuro de nuestras vidas. ¿Me entiende? Cuando nos hemos arrepentido, el Señor no toma en cuenta nuestros pecados para definir nuestro futuro. Mire qué maravilloso. Se olvida, Dios no puede olvidar porque es Dios, pero lo que quiere decir la palabra es que Él no toma en cuenta esto para nuestra vida, sino que es algo que ya pasó, es algo que está en Cristo, es algo que está cubierto por la sangre preciosa de Cristo. Y eso es lo maravilloso. Y lo otro también, hay muchos que dicen que Dios se arrepintió, dice una palabra, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, al pueblo de Israel, pero Dios tampoco se arrepiente, Él no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios se dolió por el pecado de los hijos de Israel. Así que Él puede dolerse por nuestro pecado, pero nunca Él tiene un plan B, un plan C. Su plan A es siempre A, no hay plan B ni plan C, porque Él cumple su propósito en nosotros. Y Él nos ha querido llamar a su iglesia, y su iglesia tiene que ser perdonadora. Su iglesia tiene que tener esa capacidad de tener misericordia como el Señor tiene misericordia de nosotros. Por eso, hermano, cuando usted le pidan plata prestada, no preste plata, regálela. Entréguela como ofrenda, porque si no usted puede dejar atado a un hermano. Y lo puede dejar atado aquí en esta tierra y en el cielo. Por eso mi papá siempre enseñaba eso, mi padre, un hombre sabio, que cuando un hermano a él le pedía dinero, que tenía problemas, él le regalaba el dinero, porque él decía, si después no tiene cómo pagarme, se va a ir de la iglesia y le va a dar vergüenza al verme, porque es lógico que no va a tener cómo pagar. Entonces, lo que hacía mi papá era darle el dinero y no prestarlo. Aunque dice la palabra que la bendición dice que prestarás y no pedirás prestado, pero ahí está hablando de que tendremos la capacidad económica de bendecir a otras personas. No andar cobrando. Si usted presta un auto a un hermano, usted tiene que ser consciente que si el hermano choca el auto, usted no tiene que exigirle al hermano que se lo pague. Porque si usted se lo presta es porque usted está asumiendo el riesgo y no dejar atado a un hermano después a esa circunstancia. Y después publicarlo, más pecado todavía. Hermano, yo sé que el legalismo existe en muchas personas y ese legalismo les impide mirar con amor, con misericordia a los demás. Y aplican el legalismo, pero el Señor dice que nosotros debemos compadecernos del hermano que tiene necesidad, que tenemos que ayudarlo y tenemos que bendecirlo con lo que Dios nos da. El Señor no dice préstale a tu hermano, el Señor dice dale a tu hermano que está en necesidad. Echa tu pan sobre las aguas, porque a su tiempo lo hallarás. Bendice, ama, perdona.
bendice a tu hermano, no lo critiques. Hay hermanos que llegan a las iglesias con problemas serios. Y a veces siguen con sus conductas que tenían en el mundo, pero ahí tenemos que estar nosotros para que ellos vayan cambiando sus conductas. Yo creo que uno debe estar dispuesto a poner la otra mejilla, hermano, cuando se trata de estos de problemas entre hermanos. Yo sé que en alguna ocasión fui muy duro con alguien que tenía que hacerme un trabajo y desarmó esta parte de mi casa. Mi señora tenía que cocinar en un patio y el hermano dejó el trabajo a media y se fue. Recibió por anticipado la paga y se fue. Y yo reprendí a través de su esposa a este hermano, pero este hermano nunca me dio la cara. Pero yo lo perdoné. Después me encontré con él y le dije, hermano, le perdono todo. Nosotros tuvimos que pagarle a otro maestro y otro maestro tuvo que terminar el trabajo, instalar todo. Tuvimos como 2 meses con la cocina afuera en el patio cocinando mi esposa. Pero, como no doy nombre, queda todo en secreto, hermanos. Nosotros debemos perdonar la ofensa. Debemos amar a los hermanos y debemos procurar recordar que a nosotros también se nos ha perdonado el pecado. Así que muchos dicen, mandarle a hacer el trabajo a un hermano, no hagas tal. Y a los pastores mayormente, los pastores dicen, no, hermano, tenemos que estar dispuestos a que nos defrauden, porque o si no nosotros vamos a estar cuidando nuestro pellejo, pero no vamos a estar amando a los hermanos, cualquiera sea la circunstancia que ellos estén viviendo. Es una palabra práctica esta. Yo sé volviendo al sentido original de la palabra, hay personas que van a mentir contra nosotros. Yo he visto ministerios destruidos por la lengua, pastores destruidos porque alguien se levantó contra ellos levantando una calumnia y destruyendo su honorabilidad, su honra, y las personas creyendo a veces mentiras. Y a veces los que están al lado, muchos esperando que alguien caiga para ocupar su lugar. Eso es pecado, hermano. Es pecado cuando uno le desea mal al prójimo. Es pecado cuando uno está esperando que alguien caiga para saltar uno y ocupar su lugar. Eso no corresponde, hermano. Y es más bien de las tinieblas, de los que buscan el poder humanamente, de aquellos que no han entendido el amor de Dios. Cuando uno dice, el mal cubrirá multitud de pecados, es decir, el amor cubrirá multitud de pecados, está hablando que cuando uno ama, uno ayuda, uno levanta, uno cubre, uno socorre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Todos somos imperfectos. Pero si usted quiere publicar los pecados de su hermano, no tiene que ser hipócrita. Publique los suyos primero. Si usted tiene ganas de publicar los pecados de un hermano, está bien. Si quiere pecar contra Dios, publíquelo, pero sea honesto, publique los suyos también. ¿Cuántos pecados hay que nadie sabe? Que están ahí en la oscuridad. Y si Dios hablara y te mostrara lo que has hecho. Por eso nosotros, dice, lo que sembremos vamos a cosechar. Por eso yo expuse esas circunstancias, hermanos, para que no piensen a veces que los pastores, yo no era pastor en ese tiempo, era un miembro de iglesia y todos hemos vivido experiencias que nos enseñan y nos guían para que hoy día tengamos misericordia, tengamos amor y no seamos legalistas.
El legalismo le ha hecho tanto mal a la iglesia, le ha hecho tanto mal. Así que el Señor nos llama a amarnos, nos llama a bendecirnos. Los hermanos de Casa Iglesia, ellos saben nuestra conducta de yo y mi esposa frente a las necesidades de los hermanos, cómo hemos actuado, cómo hemos obrado. Y ellos saben que tienen que comportarse conforme a la palabra del Señor, que nos enseña a ser honestos con nuestra lengua, a hablar verdad. Y por eso que en el futuro, si ustedes ven que alguien habla algo contra el pastor, que sea por boca de 2 o 3 testigos. Si no, no hay que escucharlo, no hay que oírlo, hay que poner el basurero y que echen ahí. Si ustedes conocen la conducta de sus pastores, que es honesta, que es justa, no sean partícipes de las tinieblas cuando algún malvado, alguna malvada habla mal contra un siervo de Dios. Y nosotros tenemos mucho cuidado. Yo no soy un pastor muy visitador. ¿Y saben por qué lo soy? Porque he visto que pastores que son visitadores después le pagan mal por mal. Inventan. Y cuando tenemos que hacerlo, lo hago con mi esposa. Y por eso, como el armadillo, cuido mi pelaje, cuido mi testimonio. De las hermanas no andar abrazándome ni nada de eso. Me cuido. Trato de que siempre el abrazo sea de lado, no de frente, sea con un pie adelante para evitar contacto. Y eso yo he enseñado a mis hermanos varones, que tienen que ser respetuosas con las hermanas. Y a veces al parecer soy un poco descariñado con eso, pero prefiero así, porque una iglesia debe ser sana, debe ser limpia de mente, de corazón, y no dar lugar para el diablo ni para apariencia de pecado. El Señor nos ayude, nos bendiga, y ya estamos por terminar para que mis hermanos no se aburran y puedan ir a ver las noticias tranquilamente. Ojalá no vean tantas noticias. Yo veo noticias día por medio, casi cuando hay una noticia importante lo pongo el televisor, porque ahí está, es un yepo de demonios ahí, donde esparcen ellos las mentiras, tanta mentira que esparcen, tanta oscuridad, tanta tiniebla, sin temor de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde, que Dios pueda estar con ustedes a cada momento, a cada instante de la vida. El Señor sea con cada uno de ustedes, bendiciendo, y vamos a orar al Señor. Vamos a El próximo domingo a las 7 de la tarde tendremos nuestra próxima predicación. Les invitamos cariñosamente a ustedes. Recuerden, no se olviden de terminar de estudiar Gálatas, de revisar, de ver los versículos. El próximo miércoles terminaremos la epístola de las Gálatas, y que no se pongan flojitos, que estudien, que eso les va a ayudar mucho en su vida espiritual para crecer con base sólida,
para no ser llevados por cualquier pensamiento o doctrina, ya sea de demonios o de hombres. El Señor nos cuide para que nosotros vivamos y experimentemos la palabra del Señor siempre. Un abrazo para todos ustedes, que Dios les bendiga y gracias a los que se conectaron, gracias a los que estuvieron presentes. Aquí nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Inés, pastora Inés Rodríguez Lagos, nuestra hermana Catita, Jaime Espinosa, mi amado hermano, Dios le bendiga. Carlito Antonio, siempre fiel. Hermana Mónica Aguilera, que Dios le bendiga mucho. La hemos echado mucho de menos, en el sentido de que debe estar complicada con los niños ahí, encerrada. Hemos hablado con mi esposa y oramos por usted también. Gracias a Iván Eustaquio, que nos sintonizó también. Un saludo para María Veloso, para Rocío Belén y para Maite. Dios les bendiga. Dios bendiga al Gerald, si está por ahí. Y a toda la familia cristiana que se ha congregado para estar unidos o aquí contactados en el nombre de Jesús. Carlos Ponce, mi amigo personal, Dios le bendiga mucho. Dios le siga guiando, guardando junto a su esposa e hijas. Dios les bendiga. Y hay algunos que me han dicho que ven, pero prefieren estar anónimos. Un saludo para mi anónimo amigo. Él sabe quién es. Que Dios le bendiga a él, que Dios le guarde. Y Dios prospere sus vidas y coloque amor, coloque gracia en ustedes, porque lo más importante es vivir la ley del Señor y no la ley de los judaizantes, la ley de Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta ley de no hablar mal contra el prójimo es una ley de amor para nuestro prójimo, de siempre hablar bien. Carlito, un abrazo, un grande abrazo. Estamos orando por usted siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por ahí algunos anónimos que están, que siempre colocan su dedito arriba. Que Dios les bendiga también, que Dios les guarde. Y compartan esta palabra, porque esta palabra hace mucha falta. Ustedes ven conceptos prácticos. Vivir la palabra, algo práctico, algo que a nosotros nos permite caminar en rectitud, caminar conforme el Señor nos manda, conforme el Señor nos enseña. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento del Señor. Y si amamos a nuestro prójimo, nosotros no vamos a hablar mentira contra él, ni cosa oscura contra él. Y este domingo, mañana es sábado, el domingo a las 19 horas, porque está muy helado, entonces si comenzamos más temprano, ok, a las 19 horas, y es una palabra práctica, hermano, para que la vivamos, porque quien se considera en la palabra y no practica la palabra, es como aquel que se mira en un espejo y ni se peina, ni se arregla, ni se afeita en caso de los varones. Por eso que nosotros debemos vivir la palabra para gloria de Dios. Terminamos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Papito, bendice a mis hermanos. Cúbrelos, guárdalos, protégelos, bendícelos, dale salud, vida, Señor. Guárdalos bajo tu poderosa mano contra todo mal, contra toda oscuridad, contra toda tiniebla, contra todo intento del enemigo por dañarnos, Señor. Cúbrenos, haznos invisibles, protégenos de toda peste, de todo virus, de toda bacteria, de todo mal que ande en medio de la sociedad.
cúbrenos, guárdanos, provéenos para nuestras necesidades, el alimento, el vestuario, el calzado, la calefacción, el agüita caliente, la luz, la electricidad. Provéenos todo lo que necesitamos para pagar arriendos, Señor, Padre amado, y trabajo para los que necesitan trabajar, Señor, que no se corte tu bendición para tus hijos. Te pido todo esto, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerde, como un pastor amigo dice, no importan las circunstancias, somos bendecidos para bendecir. Que Dios les bendiga.